A pesar de los efectos devastadores que tuvo la conquista de América sobre los pueblos originarios, el legado de sus cosmovisiones encontrará diferentes formas de supervivencia, como en las expresiones, costumbres y cultos que persisten en rebeldía o bajo la máscara del acatamiento en las diversas manifestaciones del sincretismo o mestizaje cultural. Recién el modernismo marcará un punto de inflexión e independencia en la literatura latinoamericana. Por primera vez, un movimiento poético surgido en nuestro continente se trasladará a Europa. Aquellas manifestaciones que se manifestaron o derivaron de pueblos originarios como indigenismos, nativismos, regionalismos, hicieron devenir procesos transculturales que harán eclosión hacia los años 60, con el fenómeno que conocemos como el boom latinoamericano, que significó una verdadera conquista de nuestras expresiones artísticas y culturales. Después de esta introducción a la literatura latinoamericana contemporánea, hablaremos de la artista más enigmática de la segunda mitad del siglo XX. Ella es grande escritora de cuentos, poesía, prosa, novelas y libros infantiles. Ella es Clarice Lispector. Nació en Ucrania en 1920 y fallece a sus 57 años en Brasil. La escritora, de origen judío, sin lugar a dudas fue de las mejores en la literatura. A sus 21 años se hizo pública la obra Cerca del corazón salvaje, la cual escribió a sus 19 años. Gracias a ella, recibe el premio Grasareña a Mejor Novela Pública en el año 1943. Al año de nacer Clarice, toda la familia huyó de los pogromos antijudíos del entonces Imperio Ruso. Clarice es bautizada como Chaya una vez llegan a Brasil, pero pasó solo un año para que cambiara su nombre a uno portugués, Clarice. A la edad de 10 años, su madre muere. El sentimiento de culpa la marcó. Es entonces cuando descubre el poder de la imaginación y la escritura. Se licenció en Derecho y trabajó como periodista. Los temas tradicionales y costumbristas que tenían que ver con las mujeres, la maternidad, el cuidado de la casa y los hijos ya se habían escrito antes, pero nadie lo había hecho como ella, con una extraña gramática que quizás pueda atribuirse a la influencia del misticismo judío que su padre le enseñó. Pero otra parte de su extrañeza, el estilo y la forma, pueden atribuirse a su necesidad de inventar y de transmitir sensaciones más allá de hechos. Cualquiera que lea sus historias de principio a fin se verá afectado por una búsqueda lingüística incesante y una inestabilidad gramatical que impiden leer con demasiada rapidez y a veces no entender el significado en una primera lectura. No escribo para agradar a nadie, repitió en innumerables ocasiones Clarice Lispector, cuando le recriminaban que no entendían lo que quería decir en sus obras. Jamás le importó el qué dirán. Fue una autora que siempre le dio más importancia al flujo de la conciencia de los personajes, a lo íntimo y psicológico, más que a las acciones narrativas con un estilo muy peculiar. Buscaba a toda costa incomodar al lector. Una mujer que abordaba temas de avanzada para su época y la forma en que lo hacía era muy poco común encontrarlo, mucho menos en literatura escrita por mujeres. Renovó el estilo y los temas de la literatura de Brasil y Latinoamérica. Es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX y pertenece a la tercera fase del modernismo, la de la generación del 45 brasileño. La manzana en la oscuridad. Es una novela ambientada durante el sofocante verano brasileño. La trama es asfixiante al igual que el clima que acompaña la historia de Martín, un hombre que está seguro de haber asesinado a su esposa y el terror que siente lo lleva a huir al desierto más árido de Brasil. Fue llevada al teatro en 1963. Publicó la que es considerada
su obra maestra. Pero ¿qué tal Restos de Carnaval? La mirada es desde una niña que en esencia parece como si fuera alguien adulta, ese deseo de sentirse libre y salir a la calle para ser feliz, porque estaba hermosa. De igual forma, la alegría de estar vestida linda para un carnaval en el cual nunca había participado. Nos pone en contexto el significado de esperanza. Hay un deseo puro y entrañable que está al alcance de un papel crepé y un disfraz de rosa. Sin embargo, a pesar de que encarna una infante el dolor y el sufrimiento, no es propio para esta etapa, teniendo en cuenta que los niños sufren por un lapso de tiempo y luego vuelven a ser quienes son. Pero ella se encarrila en este sentimiento de desilusiones. En las 85 historias que escribió, Clarice Lispector evocó siempre en primer lugar a la propia escritora, a ella misma. Desde su primera historia, publicada cuando tenía 19 años, hasta la última encontrada después de su muerte. Hay una vida de experimentación a través de diferentes estilos y experiencias que no todos entienden, pero el arte de Clarice Lispector invita siempre a querer conocer a la mujer y a través de sus historias se puede rastrear su vida artística. Se destaca que en sus obras haya ficción y realidad juntas, complementos que ella utiliza muy bien, precisamente teniendo en cuenta el contexto en el que se movilizaban y hacían de sus textos únicos en la literatura contemporánea.